esté bendiciendo. Qué bueno que podemos estar juntos otra vez. Qué bueno. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer Lucas capítulo 1. Vamos a leer versos 5 hasta el versículo 13. Versos 5 al 13 del capítulo 1 de Lucas. No vamos a mirarlos todos, pero lo leeremos para tener una idea de lo que está sucediendo, una idea más completa de lo que está sucediendo en esta narración. Antes de hacer la lectura, voy a invitarles para orar a Dios. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él nos ayude en este tiempo. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra y te pedimos, Dios, que nos des sabiduría, que nos des la capacidad que es necesaria para estudiar tu palabra y aprender de ella. Bendito Dios, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que aclares nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría de la tuya para entender el mensaje de tu palabra, el que tú tenías en mente, Señor, cuando mandaste al escritor Lucas que escribiera estas cosas. Ayúdanos a entender, Señor, algo que sirva a nuestra vida espiritual, a nuestra relación contigo. Conoces a cada uno de los participantes, sabes si alguien está enfermo, si alguno de sus familiares está enfermo, algún conocido, algún amigo. Y Señor, estamos orando para que tú te manifiestes, muestres tu poder, muestres tu presencia con ellos y también para que suplas toda necesidad, alimento, medicina, Señor, capacidades para atender a los enfermos, todo aquello, Señor, que haga falta. Haznos sentir tu presencia, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que pensemos en el sacerdote Zacarías y las cosas que sucedieron, que estaban aconteciendo cuando se le anuncia que va a tener un hijo. Dice la escritura, es Lucas capítulo 1, desde el verso 5. Dice: hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el sacrificio entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y dice el verso 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Miren lo que nos habla de la responsabilidad sacerdotal de Zacarías. La responsabilidad sacerdotal de Zacarías. Fíjense cómo Lucas nos habla de una manera sencilla,
de una manera, se puede decir, natural lo que está sucediendo en cuanto a la responsabilidad sacerdotal de Zacarías. Dice en el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Y dice lo que estaba haciendo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Lo dice de una manera simple, sencilla. Y cuando los que leemos en nuestros días hacemos esta lectura, nos parece algo tan sencillo. Y es que Lucas no habla, no expresa la alegría, el entusiasmo que Zacarías tenía por estar ejerciendo el sacerdocio. Hermanos, había sacerdotes que nunca, aunque fueran del linaje de Aarón, de la descendencia de Aarón, aunque fueran sacerdotes, nunca en su vida ofrecerían o ejercerían el sacerdocio como lo hizo Zacarías. Es que eran muchos sacerdotes, y como dice allí, le tocó en suerte, dice el verso 9, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Echaban suertes para ver qué sacerdote iba a ofrecer el incienso. Dije, no todos lo iban a hacer en toda su vida, aunque fueran sacerdotes. No todos. Así que Zacarías, sin duda, estaba emocionado, estaba entusiasmado, porque él iba a ejercer el sacerdocio, él iba a ofrecer el incienso, aunque Lucas lo presente como algo natural, algo sencillo. Hemos de entender, hermanos, esto que iba a hacer Zacarías, o que estaba haciendo Zacarías, era algo muy especial, muy especial. Ser elegido para ofrecer el incienso, para entrar en el santuario de Dios, era un privilegio, era algo muy especial. Se puede decir que era el más alto honor del sacerdote. Y a Zacarías le tocó ejercer el sacerdocio. Los sacerdotes, hermanos, mantenían de una manera constante ardiendo el incienso en el templo. De manera constante lo estaban haciendo, pero dije, no todos los sacerdotes lo hacían. En Éxodo, el capítulo 30, versos 7 y 8, miren el mandato de Dios, la ordenanza de Dios en cuanto al altar del incienso. Éxodo 30, versos 7 y 8. Dice, y Aarón y sus descendientes quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar. Dice, cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Miren cómo ellos tenían que mantener el fuego del altar del incienso. Tenía que estar de una manera constante ardiendo. Por eso avivaban el fuego en la mañana y después de la tarde, dice en la noche, dice aquí cuando prendieran, dice el verso 8, el 9 y el 8 y el 7 nos habla de ello. Dice el 8, cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer. Miren el mandato de Dios. En Levítico
capítulo 16, verso 12 y verso 13. Igual, está hablando del altar del incienso. Dice el verso 12: después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Está hablando del incienso. Y luego en segundo de Crónicas, capítulo 29, el verso 11, dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Está hablando de los levitas, y está hablando de que fueron escogidos por Dios para quemar el incienso. Miren hermanos, cómo no cualquier persona podía hacer eso. Y también no todos los sacerdotes lo hacían. El altar del incienso estaba enfrente del lugar santísimo, del velo que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. En Éxodo, el capítulo 26, dice el verso 31, versos 31 al 33. Dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Miren cómo el tabernáculo y después el templo estaban separados. Había una división allí, el lugar santo y el lugar santísimo. Otra cosa, el altar del incienso estaba ligado íntimamente con el lugar santísimo. O sea, el lugar santísimo era el lugar donde Dios, la presencia de Dios se manifestaba, donde la presencia de Dios era de una manera palpable. En Hebreos capítulo 9, versos 1 al 5 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Miren, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Muy bien, el sacerdote ofrecía en la mañana y en la tarde, cada mañana y cada tarde, mientras los demás sacerdotes y toda la multitud del pueblo estaban afuera orando, mientras era la hora del incienso. Ahora miren lo que dice Lucas. Y cuando habla estas cosas Lucas, se da la idea de que Zacarías, en ese momento cuando recibe la noticia de que va a tener un hijo, en ese momento está ofreciendo el incienso en la hora de la tarde, porque dice el verso 10: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso.
según se entiende, el pueblo podía estar allí porque era en la tarde. Y esto de ofrecer el incienso, hermanos, aunque no era entrar al lugar santísimo, era algo porque solamente el sumo sacerdote y un día al año podía entrar al lugar santísimo. El sacerdote tenía que ofrecer el incienso de una manera, dicen algunos, lo más rápido posible, porque había temor de estar cerca o muy cerca del lugar santísimo. Era donde la presencia de Dios se manifestaba. Se dice, hermanos, que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, como estaba el velo que no permitía ver hacia adentro, que hacía la separación, se dice que los sacerdotes cargaban unas campanillas en su túnica y se andaban moviendo de un lado para otro para que los que estaban fuera pudieran escuchar que todavía estaba vivo, porque se corría el riesgo de morir. Ahora, el incienso y el humo del incienso simbolizaba las oraciones de arrepentimiento, de confesión, de acción de gracias del pueblo. Miren lo que dice el verso 10, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Toda la multitud del pueblo. Hermanos, a mí me llama la atención esto. ¿A qué se reunió el pueblo? Y fíjense que no podían entrar ellos a ese lugar, pero estaban afuera. Y aunque estaban afuera, ellos estaban con un propósito. Mientras el sacerdote ofrecía el incienso, simbolizando el humo del incienso, las oraciones del pueblo, la multitud o el pueblo estaba afuera orando. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan toda la iglesia reunida con el propósito de orar? ¿Se imaginan esto? Así como era un privilegio el ofrecer el incienso, hermanos, que simbolizaba las oraciones del pueblo y del sacerdote mismo, así como era un privilegio, hermanos, es un privilegio orar. Es un privilegio orar. Y en la mañana, la verdad, yo estaba viendo unas publicaciones por allí y, por ejemplo, alguien pone: entrar a la presencia de Dios es lo más grande, es lo más hermoso. Y luego leo otra publicación que dice que el lugar más alto a donde puedes tú llegar es estar de rodillas delante de Dios. Y bueno, yo estaba viendo esto y pensaba en esto. Qué fácil es decir que orar es algo especial, que entrar a la presencia de Dios en oración es algo privilegiado, que es algo, voy a decirlo así, es súper entrar a la presencia de Dios. No estoy diciendo que no es eso, que no estoy diciendo que es un privilegio, no estoy diciendo que no es un privilegio, no estoy diciendo que no es algo muy especial, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Un día yo leía también una publicación de alguien que dice: si tú amas a Dios, escribe amén. Y luego yo pensaba, bueno, él lo está diciendo como si él amara a Dios, pero ni siquiera asiste ahorita a ninguna iglesia. Y en aquel tiempo que puso esa publicación, no asistía regularmente.
y su manera de vivir con su familia, con su esposa y con sus hijos daba mucho que desear. Entonces de repente yo decía, si tú amas a Dios, yo pensaba, si tú amas a Dios, respeta a tu esposa y respeta a tus hijos, trátalos bien. Si tú amas a Dios, ¿por qué no asistes regularmente a los cultos? Y ahora mismo yo me pregunto, si tú amas a Dios, ¿por qué ya no asistes a ninguna iglesia? ¿Por qué vives tu vida como si nunca hubieras profesado ser cristiano? Y es lo mismo decir que orar es lo máximo, que orar es un privilegio, que orar es lo mejor que puedes hacer. Pues es tan fácil, pero decirlo, pero hacerlo. Si yo estuviera delante de ti en persona y te preguntara, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿O haces oración todos los días? ¿Te acercas a Dios todos los días? ¿Aún oras a Dios cuando vas a comer? Porque pareciera algo tan normal eso de, claro, ¿quién no va a orar? ¿Quién no le va a dar gracias a Dios cuando va a comer? Pero hay quienes no lo hacen. Hay quienes no lo hacen. Miren, hermanos, dice que todo el pueblo, dice el verso 10, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Hermanos, necesitamos orar. El incienso representaba la dependencia del pueblo, la dependencia que tenía el pueblo de Dios. Representaba la dependencia del pueblo en Dios. Primero de Crónicas, capítulo 29, el verso 12. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Miren este reconocimiento. Las riquezas y la gloria, ¿de quién procede? Dice David, proceden de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y luego dice, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. David reconoce su dependencia de Dios. Reconoce que depende de Dios. Y cuando nosotros oramos, hermanos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. Y cuando no oramos, estamos diciendo con ello que no lo necesito, que me basto a mí mismo. O que la riqueza, el dinero que tengo, el poder que tengo es suficiente, no necesito a Dios. Eso es lo que estoy diciendo cuando no oro. Me creo capaz. Creo que puedo apoyarme en mis capacidades, en mi poder, en mi fuerza, en mis habilidades, en mi conocimiento. No necesito a Dios. Pero cuando oro, estoy diciendo que reconozco que dependo de Dios. Y esa es la verdad. Dependemos, tú y yo dependemos de Dios. Jesús dijo una ocasión: separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dijo nada, se refiere a nada. Separados de mí, nada podéis hacer.
Y luego miren lo que dice el salmista. A veces hasta lo cantamos y está muy bonito los himnos. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego hace una aseveración, una declaración. Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová. O sea, está hablando de su dependencia de Dios. Está diciendo: la ayuda que yo necesito viene de Dios. A veces cantamos el himno que dice: mi fe descansa en buen lugar. ¿Cuál es ese buen lugar? ¿Cuál es ese buen lugar? Si nuestra fe descansa en Dios, la vamos a mostrar, vamos a dejar ver que descansamos en Dios cuando oramos. Cuando oramos. Mi fe descansa en buen lugar. Aquí está el pueblo orando. Luego en Deuteronomio, el capítulo 27, dice Deuteronomio 27, 10. Dice: oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios. Hermano, cuando dedicamos tiempo a la oración y cuando estamos dándole lugar a la oración, estamos siendo sumisos a Dios. Una de las cosas que tenía que hacer el pueblo era escuchar a Dios. Y una de las cosas que Dios le había dicho al pueblo que hicieran era el ofrecer el incienso, los sacerdotes, por el pueblo. El incienso, dijimos, simbolizaba las oraciones del sacerdote y las oraciones del pueblo. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos mostrando que nos estamos sometiendo a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que oremos. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, Él dice: cuando oréis, lo he dicho en muchas otras ocasiones, Jesús daba por hecho, daba por sentado que su pueblo iba a orar. En el Antiguo Testamento leemos y lo citamos hasta de memoria, palabras de Dios cuando dice: clama a mí y yo te responderé. Estamos oyendo su voz, esto es, atendiendo a lo que Él nos manda cuando oramos. Ofrecer el incienso, hermanos, era atender a la voz de Dios, era escuchar a Dios, era hacer la voluntad de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que le obedezcamos. Y una cosa que Él nos manda es orar. Y por supuesto habrá resultados cuando oramos. Habrá resultados.
viviremos mejor, viviremos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque al estar en su presencia de una manera constante, vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Hay resultados cuando oramos, y también hay resultados cuando no oramos. La Escritura habla, por ejemplo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y alguien puede decir, es que yo puedo escuchar mensajes en la televisión, puedo escuchar mensajes en la computadora, en el teléfono, en el celular, puedo escuchar mensajes en video y en audio. Yo puedo hacerlo, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Hay muchos razonamientos, hay mucha gente que da sus razones, sus excusas para no ir al templo, para no asistir, para no congregarse. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo, todavía no se quita ese texto, todavía sigue diciendo no dejando de congregarse, o no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y miren que la Escritura nos advierte, y tanto más cuando aquel día se acerca. ¿Cuánto más? Hermanos, Cristo Jesús viene pronto, en verdad. Va a haber resultados si oramos, pero también, hermanos, necesitamos orar. Es una necesidad el orar. Están sucediendo tantas cosas contra la palabra de Dios. Cada vez más van a ser las limitaciones para nosotros como pueblo de Dios. Cada vez más va a haber oposición y oposición y oposición a el predicar el mensaje de la palabra, al predicar lo que dice la Escritura. Cada vez más va a haber oposición, y cada vez van a ser más atacados, más incitados a la maldad los niños, los adolescentes, los jóvenes y también los adultos. Y por eso necesitamos orar. Dice que todo el pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y hermano, cuando nosotros oramos, reconocemos la soberanía de Dios. Es lo que hacía el pueblo cuando ofrecían el incienso, reconocer la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano, de que Dios es soberano? Primero, Dios tiene el control de todo. Él es soberano. Él hace como a Él le place. Él es soberano. Pero cuando nosotros reconocemos su soberanía, aceptamos su voluntad. Y eso va a suceder cuando oremos. En el Salmo 103, verso 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. Decía Job: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No cualquier persona dice esas palabras. No cualquier persona cree, siente esas palabras, porque puede decirlas, pero de veras creerlo, pero de veras sentirlo, eso solamente viene si mantenemos una comunión con Dios, si estamos orando de una manera constante. Cuando ofrecían el incienso, era una manera de reconocer la soberanía de Dios. Y dije, el incienso es un símbolo de las oraciones. Cuando nosotros oramos, vamos a reconocer la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene que ver con aquello que pedimos y que Dios no nos lo da. Aceptamos
que Él es el que manda, aceptamos que Él es el que tiene el control, aceptamos que tú reina, que Él reina sobre nosotros y aún sobre aquello que por lo que le hemos pedido, que Él reina, que Él es soberano. Cuando no reconocemos eso, hay reclamos para con Dios. Cuando no reconocemos eso, hay amargura. Pero cuando oramos, vamos a reconocer su soberanía. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo decía que él tenía un aguijón en su carne? Y él decía, ya le he rogado al Señor 3 veces y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Y Pablo la aceptó su respuesta. Dice que el Señor no le quitó su aguijón, solo Dios le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo lo aceptó, reconoció que Jesús es soberano, que Dios es soberano. Hermanos, cuando nosotros oramos, vamos a aceptar la voluntad de Dios. Hace tiempo yo preguntaba a alguien, había sido operada, había pasado por una cirugía muy delicada, salió muy bien, estuvimos orando por esa cirugía y salió muy bien, de tal manera que ella podía hacer cosas muy poco tiempo después de su cirugía. Y yo recuerdo que estando visitándola a esta persona, yo le pregunté, porque ella decía que gracias a Dios estuvo todo bien, gracias a Dios ella podía hacer esto, aquello, todo bien. Pero le digo, ¿y si no hubiera sido así? ¿Le darías gracias a Dios? Si no hubiera sido así. Y mirándome a los ojos, con sus ojos vidriosos, queriendo llorar, me dice, Arturo, yo te puedo decir ahorita que sí hubiera dado gracias, pero no sé qué hubiera hecho. Ahora, gracias a Dios, estoy muy bien. Hermanos, cuando nosotros oramos, dije, hay resultados. Se ve en nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestra manera de responder con las cosas que nos pasan. Todo el pueblo, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Sueño con que un día toda la iglesia esté reunida para una reunión de oración. Toda la iglesia. Qué especial sería si cada iglesia cristiana en su reunión de oración todos estuvieran reunidos, todos estuvieran presentes. Estarían mostrando con ello que dependen de Dios, que se someten a Dios y que reconocen la soberanía de Dios. Esto es lo que estaba haciendo el pueblo junto con el sacerdote al ofrecer el incienso y estar orando afuera del templo. Hermanos, que Dios nos ayude en nuestra relación con Él, que Dios nos ayude para orar y que un día todos, nos reunamos y de una manera constante nos reunamos para orar. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra y lo que leemos en ella y lo que podemos aprender. Gracias, Dios, por eso. Te pedimos que nos ayudes para que, así como dice Lucas, que estaba el pueblo reunido, la multitud orando, que tú nos ayudes para que
pronto todos los que formamos parte de esta tu iglesia estemos juntos orando, buscando tu rostro, buscando la comunión contigo. Gracias, Dios, porque te tenemos a ti, dependemos de ti, nos sometemos a ti y también reconocemos tu soberanía. Bendito seas, Dios, por esa manera en que tú tienes de responder, de actuar en nuestra vida. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.